Buenos días, jóvenes. Vamos a pasar lista y vamos a Buenos empezar días. el día de hoy con nuestra sesión y continuamos con las presentaciones. Pero bueno, vamos a pasar lista. Cintia, Presente. Jonathan. ¿Está Jonathan? No vino. Axel, Presente. Karen. ¿No está Karen? Ok, Alejandro, Presente. Grace. ¿No está Grace? Ernesto, Presente. Manuel, Presente. Stephanie, Presente. Leti, Presente. perdón, Aurora, Hola. Luisa, Presente. Carlos, Adriel. ¿No está? Brenda. Tampoco está Brenda. Yair. Tampoco Yair. Nelson. Presente. José Pablo. Presente. Edith. Presente. Reyes. Presente. Cielo. Presente. Emma. ¿No está Emma? Michelle. Ceci. Presente. Y Scar. Presente. Presente. Muy bien. Bueno, adelante, equipo que corresponde. Karen no contestó y creo que le puso falta. Karen, ¿por qué no contestaste, Karen? ¿Cómo te apellidas, Karen? Argüelles. Bueno, adelante, jóvenes, todo suyo. Ahora vas a compartir la pantalla. ¿Cómo? Aurora. ¿Qué? ¿Vas a compartir la pantalla? Se me olvidó el USB, profe. ¿Por qué no me lo mandan a mí y yo lo pongo? Yo lo puedo pasar. ¿Me estás preguntando si quiero? ¿O me estás diciendo que lo haga? Tú me pasas. Aurora. A ver. O sea, sí, envíaselos al profe y ya que comparte la pantalla. No sé. Sí, más fácil. Ya. Porque, o sea, es de mi teléfono, no es de mi computadora. Mándenmelo, pero mándenmelo por correo para que sea más rápido. Voy. Me avisan, nada más. Avísenme Pues, cuando la manden. profe, ¿cuál es su correo? ¿Quién me está preguntando? Yo lo estoy preguntando porque pues está preguntando. Te lo pongo ahí en el grupo de WhatsApp. Maestro, ¿cuántos equipos van a pasar hoy? ¿Cómo? Todos. ¿Cuántos equipos van a pasar Dos, hoy? en teoría dos, pero van bien lentos. Yo les había dicho que estuvieran preparados para la clase. Y si el otro equipo está preparado, ¿por qué no empieza? Y ¿Cómo? después, ¿Cómo? Que si el otro equipo ya está listo, ¿por qué no empezamos nosotros? Bueno, sí, en lo que está, el equipo si está listo, adelante. Prefiero ahorita el equipo que está listo. Mientras les mando el correo en el grupo de WhatsApp. Está así compartiendo la pantalla. Ok. Adelante. Ok. ¿Se ve?
Sí. Muy bien. O sea, nuestra exposición son, o sea, hay audios en el PowerPoint y videos. O sea, videos de nosotros, ¿no? Hablando. Está bien, ¿no? Así, también. Profe. Ok. Adelante, adelante. No vemos qué pregunta. Solo no sean malos, díganme los nombres de los que van a pasar y el número de equipo. Nada más denme 2 minutitos. Esperen. Mande, profe. ¿Qué equipos son? Los que El ahorita van a equipo- exponer. Es el equipo 1. Ok, espérenme. Yo no escucho nada. ¿No se escucha? No, Al menos yo no. no, tampoco yo. A ver, ¿quiénes son los hay que, integrantes del equipo? hay que compartir el audio, ¿no? Sí, O sea, así es. ¿dónde hay que darle también? Abajo en el primer cuadro, cuando tú abres compartir, te sale un cuadrito abajo que dice compartir audio, del lado izquierdo. Nada más, ¿quiénes son los, díganme por apellido, los que entran? Alfaro Vallejo. Ajá. ¿Cómo se llama el flaco? Alfaro Vallejo Axel, ¿verdad? Ajá. Alfaro Vallejo Axel. Alejandro Esmay. Alejandro Esmay, Jonathan. A ver, ¿cómo? Alejandro Esmay. Jonathan. ¿O cómo es? Díganmelo bien. Alejandres. ¿Es así, no? Ah, Alejandres. Alejandro Esmay. Es apellido, ¿verdad? Ujú. May, ajá. Se murió el apellido de todos. Cárdenas, May. Cárdenas Pero May. espérame, Alejandres May, el nombre. Jonathan. Jonathan, ajá. Cárdenas, May. Ale. Cárdenas, Cárdenas May. May. Manuel Alejandro. Manuel Alejandro, ajá. Y Emma Cabrera. Es de Marín Cabrera. Ujú. Emma Yolisa. Marín Cabrera. Cabrera, Emma. ¿Y dónde está Emma? ¿No va a presentar o qué? Emma. Chale, no está acá. O sea, hizo su video, pero no está aquí. Parece que hace mi mío. No, no la veo. Bueno, adelante. ¿Dónde me dijo que se comparte el audio? Donde le das compartir, ya ves que te sale un cuadro. Abre un cuadro. Estás compartiendo la pantalla. Y luego abajo del lado izquierdo, mira, vuelve a abrir. Sí, tienes que abrirlo otra vez. Dale ahí, ábrelo. Abre tu compartir pantalla y del lado izquierdo abajo vas a ver. No, pero ¿Abajo? antes de que compartas. No, vuelve a cerrar. Bueno. O sea, tú le das ahorita compartir. Ah, y sí, ahí- acá abajo ahí- está. sí, de Compartir sonido de la computadora, sí. Sí, Exacto. sí, cierto, gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Ya mientras yo me estaba escuchando solito, perdón. Sí, ¿por qué no? Buenos días. Hoy expondremos sobre los temas de Estado de Derecho, la política criminal mexicana y la política criminal como política de Estado. Para empezar, me gustaría definir unos conceptos básicos como lo son el Estado, que es una multitud de personas ligadas por la comunidad del derecho y de la utilidad, la cual está constituida por instituciones burocráticas,
a través de las cuales se ejerce el uso de la fuerza aplicada a una población en un determinado territorio. El Estado de Derecho es un modelo de orden para un país por el cual todos los miembros de una sociedad se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente. Un ejemplo muy claro de esto podría ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es un documento que es de dominio público, que cualquiera podría leer, y además de que nosotros vivimos sujetos a él. La política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Pero, ¿cómo está organizado el Estado de Derecho? ¿Qué funciones tiene este? ¿Y qué aspectos debe de tomar para considerarse como tal? La organización política son las distintas formas que pueden elegir una colectividad para la gestión de sus asuntos. El orden social es un concepto de las ciencias sociales que designa a la estructura social entendida como mantenimiento de jerarquía, las normas y las instituciones aceptadas socialmente, el censo social y la conformidad. Se habla de un orden social cuando cada uno de los elementos que componen el entramado social ocupa su lugar y encaja en todo sistema social. La función del Estado puede ser poderes del Estado, que en un Estado liberal están sujetas al principio de separación de poderes y en una monarquía absoluta o en un Estado totalario se ejercen de forma plena por quienes tienen todo el poder. El aspecto del derecho trata de sus funcionarios, los que forman parte del gobierno, velen por que se cumplan las constituciones y las leyes. En este tipo de Estado es importante que los ciudadanos cumplan la ley, pero es más importante que los funcionarios quienes ocupan cargos públicos cumplan lo que es esa ley, porque son los que deben dar el ejemplo y deben de tener una conducta recta e intachable. Un Estado de derecho será aquel que cumplan cumplan los que son 5 aspectos. Uno de ellos es una constitución escrita vinculada para todos los órganos del poder público. Otro es un catálogo de derechos fundamentales oponibles al poder público. El tercero es un sistema democrático para el acceso y el ejercicio del poder. En todo adquiere primordial importancia el derecho al voto público y un eficaz sistema de división de poderes. El cuarto, un procedimiento dificultado de ramas a constituciones. Y por último, instrumentos procesales que garanticen el respeto a la norma fundamental. De manera general, les hablaré acerca de estos 3 puntos. Las políticas públicas son todas aquellas medidas, acciones e instrumentos que toma el gobierno que busca como dar respuestas a las diversas demandas y problemáticas en una sociedad. El sentido de estas políticas es no solo conocer nuestro entorno, sino además es brindar prosperidad y bienestar a la comunidad en general. Esa sería su principal función. La política criminal se puede definir como la disciplina que se ocupa de las formas o medidas o medios a poner en práctica por el Estado para una eficaz lucha contra el delito, auxiliándose siempre por la criminología y el derecho penal. Es decir, todos esos conocimientos que tiene el Estado para impedir los delitos y proteger nuestros derechos. La inseguridad que afecta a la sociedad hace necesaria esta política criminal, ya que con esta podemos buscar soluciones ante las problemáticas. Y no se trata únicamente de que el Estado endurezca sus leyes y por ende haga las penas más duras,
sino se trata más bien de llevar a cabo diversas acciones para enfrentar y disminuir la criminalidad en todos sus aspectos, ya que todos los estudios sobre la criminalidad concluyen que el aumento de las penas no impacta realmente en una reducción de esta criminalidad. Política criminal mexicana. El propósito de la Constitución mexicana no es prometer un Estado ideal perfecto. Esta no garantiza la felicidad, tampoco asegura una igualdad perfecta, pero sí asegura el vigilante mantenimiento de la paz social y la seguridad jurídica, poniendo como base las garantías individuales de cada uno de sus gobernados. La política criminal mexicana sigue la corriente que se asienta en la existencia del Estado de Derecho, y por ello reconoce como imprescindibles a los principios universales del nullum crimen sine lege, corolario de nuestras garantías de legalidad consagrada en el artículo 14 constitucional, en la responsabilidad individual que reconoce nuestro derecho penal, así como en la legalidad del proceso y la independencia judicial. Esto no deja de lado a la víctima, sino realmente pone el acento en los grupos vulnerables o marginados en la sociedad. Como vemos, las reformas constitucionales recientes se inscriben en esos propósitos fundamentales. La exposición de motivos de 1931 nos deja diversos principios de la política criminológica moderna que hoy por hoy debemos asumir y tomar en cuenta. Aquí nos dice que el delito es principalmente un hecho contingente. Sus causas son múltiples, es decir, una resultante de fuerzas antisociales en las que se pueden encontrar varias conocidas como el desempleo, la falta de oportunidades, la carencia de educación, la insalubridad y promiscuidad. En una palabra, la falta de desarrollo que conduce al delito. También menciona que la pena es un mal necesario y se justifica solo en conceptos parciales, como la intimidación, la ejemplaridad, la expiación en aras del bien colectivo, la necesidad de evitar la venganza privada, etc. Pero la pena se sostiene fundamentalmente por la necesidad de conservación del orden social. Y por otro lado, también establece que el ejercicio de la acción penal es un servicio público, pero además de seguridad y de orden, afirma que el derecho penal es la fase jurídica y la ley penal el límite de la política criminológica. La sanción penal es uno de los recursos de la lucha contra el delito. Con todo esto, esta exposición de motivos del Código de 1931 nos invitó a ser mucho más imaginativos en el diseño de los instrumentos como las políticas de prevención y el combate al crimen. En 1983, la política criminal mexicana dio pasos firmes en esa época hacia su modernización y humanización. Sin embargo, se fue incapaz de enfrentar a través de ese medio legislativo a una delincuencia organizada que se prosperaba día tras día. A fines de los 80 y principios de los 90, eran demasiado tarde para la reacción social. Sin embargo, se asumieron medidas para intentar combatir ese crimen organizado, las cuales resultaron totalmente ineficientes, como fueron los incrementos de la penalidad y la construcción de instituciones especializadas de combate al narcotráfico. Al concluir el siglo XX, México se encontró desprotegido desde el punto de vista de su política criminal. Para luchar con esta emergente delincuencia organizada, se dan dos voces ya no tan aisladas que exigen medidas al extremo, respuestas de excepción, regímenes endurecidos, legislaciones de terror e instituciones extralegales, sin comprender que no es con ese tipo de respuestas como habría de triunfar en esa lucha que estaban llevando.
Nuestros problemas no están en el quantum de la pena ni tampoco en el reforzamiento físico de nuestras fuerzas del orden público. Nuestros problemas se reducen a la elevada tasa de impunidad en la que vivimos realmente, a una ausencia de una cultura social de legalidad que propicia el desorden social y la corrupción, también a la falta de información e inteligencia policial y de una política nacional firme, homogénea y decidida al orden criminal. Necesitamos realmente hacer el firme propósito de convertirnos en vigilantes del cumplimiento de nuestras leyes a como se debería, para que así poder acabar con el mito de que las leyes son fórmulas vanas que no se cumplen. Y en nuestro panorama actual es necesario el diseño de una política democrática con objetivos de corto, mediano y largo plazo y manteniendo las políticas a través del tiempo. La política criminal no se basa en el hecho de hacer o reformar las leyes ya existentes, sino, a mi parecer, es que a medida que la sociedad se transforma y evoluciona, sus ordenamientos jurídicos como leyes, cuerpos de justicia, instituciones, etcétera, también deberían hacerlo. También deberían transformarse y evolucionarse. Y existen fundamentos legales encaminados precisamente a la planeación de la política criminal, con el único propósito de prevenir los delitos. Tales fundamentos los encontramos en la Ley de Planeación, Ley Federal de la Policía Federal Preventiva, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre otras. Así también en la Reforma Constitucional de junio del 2008, en la que se reformaron diversos artículos remarcando y transformando sobre todo el sistema de justicia de nuestro país, principalmente los artículos del 14 al 22, y en cuales incluyeron una serie de ordenamientos con los cuales se modificaron los procedimientos relativos a la impartición de justicia y se dio paso a la transformación al sistema acusatorio adversarial del juicio oral. Estas reformas, sin duda alguna, son un gran avance en lo que tenemos en la materia de política criminal. Y es un claro ejemplo de que no se busca solo el castigar y reprimir a aquellos que han cometido delitos, sino también a la prevención de este mismo. No se debe perder de vista que el objetivo principal de la política criminal es el reducir la delincuencia en todas sus modalidades, pero no solo estableciendo leyes o modificando las ya existentes, sino que realmente es necesario establecer programas para prevenir y poder alcanzar los objetivos que el Estado se ha planteado desde ya hace varios tiempos. Bueno, y el último tema del que les voy a explicar es sobre política criminal como política de Estado. El primer punto del cual voy a hablar es sobre adoptar políticas inclusivas. Con esto me refiero a que debido a que hay mucha inseguridad que afecta a toda la sociedad, pero esta la suele sufrir o le suele afectar más a aquellos sectores con menos recursos. Es por eso que el Estado debe preocuparse por ellos, debe crear políticas que protejan a todos los sectores sociales y promuevan la seguridad de todos, y no solo proteger los derechos de un grupo social determinado. Y con esto ya voy entrando al segundo punto. El Estado debe crear políticas para combatir la inseguridad y que permitan el bienestar social. Y estas políticas deben tener ciertas características. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, deben estar perfectamente planeadas, diseñadas, coordinadas para todos los sectores sociales, y que incluya la participación ciudadana, que para mí sería lo más importante de esas características. Y ahora les voy a hablar sobre enfrentar y disminuir la criminalidad, que es un tema que ya hemos visto en muchas materias, por ejemplo en la de penitenciarías, donde hablábamos de que las leyes no tienen un gran impacto en la disminución de los delitos. Ya se han hecho diversos estudios de la criminalidad que han demostrado que el aumento de penas no reduce el nivel de criminalidad,
Por ejemplo, no tiene caso que te pongan 10 años por robo. Es un ejemplo. Que te pongan 10 años por robo, porque cuando salgas lo vas a volver a hacer. No, o sea, la gente está consciente de que realizar conductas antisociales les va a provocar o les van a dar una sanción o un castigo. Es por eso que la gente no le importa realmente. Por ejemplo, es que con la pena de muerte en Estados Unidos, donde en los estados donde está implementado la pena de muerte, pues no hay un aumento no hay una disminución de la criminalidad, al contrario, hay mayor violencia. Y esto va a llevar a que haya una inseguridad en la población y va a llevar a la población a exigir protección y seguridad, a lo que puede llevar a crear medidas erróneas nada más para buscar soluciones a ese momento. Por lo tanto, estas políticas son poco racionales y coherentes. Por ejemplo, ya lo hemos visto en las noticias, las manifestaciones exigen derechos y justicia. Pero al ser estas manifestaciones muy grandes o de interés nacional, va a llevar a que el gobierno o el Estado nada más busque darle una solución a ese momento. O sea, estas políticas que van a crear no van a estar bien diseñadas, ni coordinadas, ni bien planeadas realmente. O sea, nada más van a buscar a que ese conflicto disminuya. Bueno, eso creo yo. Y para mí el Estado debería concentrarse más en el orden socioeconómico y cultural. Por ejemplo, eso tiene que ver con la creación de empleos, oportunidades, vivienda, salud, familia y valores humanos. Yo creo que si se invirtiera más en estos factores, habría una disminución en la criminalidad. Por ejemplo, si hubieran más empleos y oportunidades para todos, creo que habría menos delincuencia en cuanto a materia de robo, porque no tiene caso que estés robando cuando tienes empleo, tienes una oportunidad, tienes una buena familia, tienes una buena educación y obviamente tienes salud. O sea, no habría motivo para estar delinquiendo. Y la estrictamente penal se refiere a que las instituciones penales brinden seguridad y justicia a toda la población. Y bueno, pues eso ya sería todo por mi parte. Y ya, gracias. Sería todo. Gracias por escuchar. De nada. Profe. Está apagado su micro, profe, no se oye qué dice. Estoy practicando todo lo que les voy a decir. Bueno, resulta, ya me quitaron la inspiración, pero bueno, se voy a decir, al final cerraron muy bien, pero de principio la verdad no me gustó mucho porque se escuchó muy leído. Y les dije yo que no pueden, o traten de no leer. Es decir, si van a leer, lean de forma que no parezca que están leyendo. Eso va a acabar, ¿eh? Estamos en menos de un minuto, en cualquier momento se vota y si no está tiempo por aquí, tendremos que abrir otra sala. El chiste es que, o lo que les quiero comentar, es que no lean, o si leen, léanlo de forma que no parezca que están leyendo. Ahorita, al principio se escuchó muy leído, y ya al final cerraron, la verdad, cerraron muy bien. No sé quién fue el último que expuso. Alex. Los últimos dos, Alex. ¿Y está aquí? Sí, eres el que está diciendo que lo estaba explicando él, que hasta se trababa. Ya te vi, ya lo vi. Entonces, la verdad estuvo muy bien explicado. Se notó como si lo hubiera estado explicando.